Muy buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por venir. Hoy es un día especial para Ceiba. Nos reunimos en ocasión de celebrar el 25 aniversario de Ceiba. Para esta ocasión, dentro de la junta directiva, nos pusimos de acuerdo para efecto de iniciar la celebración de este 25 aniversario con este taller que tiene básicamente dos objetivos. Por un lado, hacer un recuento de los últimos 25 años, tanto de las propuestas que en materia ambiental desde entonces ha venido formulando Ceiba, particularmente cada ocasión que ha habido cambio de gobierno, hemos hecho una reflexión para poner sobre la mesa de la discusión pública temas estratégicos ambientales. Pero por otro lado, también nos proponemos que a raíz de la coyuntura actual reflexionemos sobre temas importantes que deban de ser observados por Ceiba hacia futuro. Les agradezco mucho la aceptación de la invitación a todos nuestros ponentes, Rolando, Enrique, Eduardo, Julia, Enrique. Se incorporará más tarde Gustavo Alanís. Mariana Bellot nos acompaña en línea. Y con este apoyo, la mecánica será que la primera mesa aborde el tema tanto del recuento interno de lo que hemos venido haciendo en Ceiba, como el contexto económico que nos apoyará Rolando, hablar de un tema fundamental que cobró fuerza, aunque no fue el banderazo en 2001 que se constituyó Ceiba, el tema de transparencia, rendición de cuentas y cómo esto influye en las políticas públicas, y redondear sobre el tema de la democracia que nos apoyará Ricardo Becerra. Entonces, sin mayor preámbulo, pues te invito, Enrique, a que podamos avanzar sobre el tema que te fue asignado y que con gusto aceptaste. 15 minutos. 15 minutos. Tenemos en la segunda ronda 15 minutos. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días aquí en esta sala y a quienes están a distancia. Voy a iniciar entonces esos primeros 15 minutos con un planteamiento de conjunto y tal como acordamos, hacer un breve recuento, no tema por tema, de lo que hemos estado planteando en estos 25 años, sino una síntesis que va a estar antecedida por un contexto. Son 25 años, el espacio-tiempo de una generación humana, según dice una idea aceptada, aunque no es precisa, y según lo propuso don Luis González y González en su ronda de las generaciones. Se dice fácil, pero el tiempo de Ceiba es ya el tiempo de una generación. Es una asociación civil que empezó en 2001, cuando ya el impulso fundador de la cumbre de Río 92 se estaba debilitando. El hecho emblemático en ese momento era la resistencia del gobierno del segundo Bush en Estados Unidos a la Convención de Cambio Climático, después de que el Partido Demócrata, gran impulsor de las negociaciones, hubiera perdido la presidencia. La resistencia de Bush a la Convención de Cambio Climático y a otros aspectos globales
y luego el septiembre 11 de 2001 aceleró el impacto del aislacionismo de Estados Unidos de ese momento, que influyó mucho en el entorno ambiental global. La cumbre de Johannesburgo en 2002 mostró ese reflujo que estaba viviendo el ambientalismo en el mundo. Pero a pesar de eso, el esfuerzo multilateral se sostuvo en los tratados, en las negociaciones, de ese picar piedra que la ONU mantuvo desde entonces. Fueron años, sin embargo, que ya con el inicio de la crisis de la globalización y sobre todo con la gran recesión de 2008-2009, afectaron mucho los apoyos y las movilizaciones internacionales en muchos aspectos. En 2009, sin embargo, aparecieron grandes aportes a la discusión global, como el tema de los umbrales planetarios, por ejemplo. Las negociaciones en todos los campos se mantuvieron hasta que hubo un momento estelar en 2015 con el gran impulso del Acuerdo de París, en un entorno en el cual las consolidaciones fiscales en buena parte del mundo estaban enfriando el crecimiento por un lado, pero también otros aspectos de la globalización. En México, las políticas ambientales se mantuvieron en ese periodo con altibajos, pero con aportes muy importantes. El surgimiento de la Ley de Cambio Climático en 2012, la emergencia de nuevos programas que tuvieron un impulso y convergieron con ese gran aporte del Tratado de París, y sobre todo en 2015 con la aprobación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2015-2030, que por primera vez realmente trató de integrar las dimensiones ambientales en los aspectos globales del desarrollo. A partir de 2016, sin embargo, hubo un cambio muy importante simbolizado por la emergencia y la presencia de grupos de jóvenes, y en particular de Greta Thunberg, que impulsaron, que le dieron un aliento, un auge, que se confrontó a partir de 2017 con la mayor ofensiva al multilateralismo y a la cuestión ambiental por parte del primer gobierno de Trump, que abiertamente postuló una lucha contra el sistema multilateral y se retiró nuevamente de la Convención de Cambio Climático. En ese momento, sin embargo, había dos vertientes: una vertiente de auge simbolizada por el Acuerdo de París, una vertiente de resistencia por el primer Trump. La pandemia de 2021 puso al descubierto algo más profundo que no habíamos vivido como humanidad: la presencia del riesgo existencial de la vida y su nexo con la crisis ambiental, la urgencia de varios enfoques, entre ellos el de una sola salud, y sobre todo la conciencia de que estábamos en una era distinta en el siglo XXI. Se fueron confrontando con altibajos en el mundo ambiental global, hasta que posteriormente hubo una disrupción muy seria con un neonegacionismo de la crisis ambiental, que así vamos corriendo hoy. Es una historia que varía tema por tema, que se pauta conferencia de la parte por conferencia de la parte, informe por informe del IPBES, del IPCC, de los informes GEO de PENUMA y otros, y que en conjunto no son una historia lineal, que los avances se consolidan, pero también se estancan y retroceden. Una de las grandes lecciones de este cuarto de siglo es que no vivimos una historia lineal, ni podemos dar por hecho que los avances van a persistir, y que tenemos que estar siempre a contracorriente, defendiendo un conjunto de ideas clave. Y que finalmente, como lo constatamos desde 2018 para acá, podemos vivir épocas oscuras en las políticas ambientales y en el desarrollo sustentable, y así lo hemos visto en el mundo y en México,
cuando el conservadurismo político, los populismos de todo signo, se asocian con el contraambientalismo. Esa es la realidad que estamos viviendo. En este proceso, Ceiba ha estado siempre presente con un empeño en mantener una agenda plural, diversa, con un conjunto de temas que han ido cambiando a lo largo de este cuarto de siglo y que no es momento de recordar detalle tras detalle. Hice una síntesis en 4 columnas, nada más poniendo los temas clave que hemos abordado, pero diciendo en el último renglón que en realidad hemos estado siempre presentes, detallando propuestas política por política, a veces a un nivel demasiado detallado, perdón por la redundancia, pero empeñado siempre en mantener los temas clave que desde nuestra perspectiva vienen al caso. Solamente quiero señalar 5 aspectos comunes que me parece han corrido y cruzado de manera transversal este empeño programático de Ceiba. Primero, la insistencia en la prioridad y la jerarquía ambiental en la política pública. Esta empezó en los márgenes, allá por los años 70 y 80, cobró relevancia en los 90, pero volvió a ser marginal recientemente, desplazada del foco de la política y con dificultades se está recuperando ahora. No es solo la prioridad en el discurso, que importa mucho, es sobre todo el apoyo y el soporte. La centralidad manifiesta no solamente en los planes, sino en la huidiza ejecución cotidiana. Si no hay una centralidad de la cuestión ambiental en el discurso, estaremos perdiendo siempre la oportunidad de concretarlo en los hechos. Segundo, hemos insistido siempre en integrar ambiente, economía, sociedad y cultura en una perspectiva articulada en el desarrollo sustentable, desde los protoenfoques originales, que por cierto están por cumplir ya 40 años, hasta las complejas agendas de ahora. El discurso permeó desde lo genuino hasta la simulación también, pero sigue siendo un gran proyecto civilizatorio que está apelando a conciliar la mitigación de las amenazas existenciales en el mundo con la atención de la ingente pobreza y la desigualdad. De ahí nuestra insistencia en conservar aprovechando de manera sustentable, en proteger con usos compatibles, en encontrar formas y ritmos de crecimiento que reduzcan todo lo posible la degradación y el agotamiento de los recursos naturales, los ecosistemas y sus servicios. El desarrollo sustentable sigue tratando de encontrar una agenda normalizada. 3, destaco también como elemento transversal el empeño en defender la institucionalidad, el tejido de normatividades, de organización pública, de procedimientos, de equipo de personas profesionales, de una acción pública creíble y que genere confianza, con garantías de honestidad y de certidumbre en las políticas ambientales. Ceiba ha postulado desde el origen políticas argumentadas y deliberadas, participativas, basadas en el mejor conocimiento disponible, que no es una fórmula retórica, sino una guía de trabajo, basadas en la mejor información, con sistemas de información robustos, actualizados, abiertos, con acceso a la información, con transparencia en las políticas ambientales. Y lo hemos hecho casi todos desde los 90, porque varias políticas ambientales fueron precursoras del acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. En algunos tramos de este cuarto de siglo, el debilitamiento institucional ambiental ha sido sistémico, pero ha sido un daño autoinfligido por parte del Estado, simbolizado en el intenso castigo presupuestal
pero no solamente en esto. Cuarto, hemos insistido en el reconocimiento y la asimilación de que las políticas ambientales tienen cada vez más, y la mayoría siempre lo ha tenido, un carácter multilateral y regional. Sus momentos de auge y continuidad, en el multilateralismo me refiero, han ido de la mano de la fortaleza de los tratados y las convenciones, de los acuerdos y sus conferencias de las partes, de los grupos de trabajo y de los siempre escasos y trabados medios de ejecución del multilateralismo. El aislacionismo rezaga y negarse a la exposición externa al mundo nos autolimita. Aún en el marco de la crisis global y multilateral de hoy, de la tan en boga autonomía estratégica, las políticas ambientales tienen mejor fruto dentro de un entorno cosmopolita. Y lo contrario sucede con el provincialismo ambiental. De ahí que todos los planteamientos de Ceiba converjan con el cumplimiento y seguimiento de los tratados internacionales. Por cierto, el capítulo ambiental del TEMEC, gran tema, está enfrentando ahora serios riesgos. Y quinto, la agenda ambiental ha cambiado intensamente en este cuarto de siglo. Emergen o maduran nuevos enfoques y conceptos de política. Se actualizan modos de gestión, aparecen y cambian los instrumentos, se enriquecen los principios y criterios que norman las políticas y se instalan macrofundamentos filosóficos y éticos o, a un ritmo vertiginoso, se acumulan conocimientos científicos que evidencian cada vez más una crisis ecológica cada vez más profunda de lo que pensábamos, en el marco de un conjunto de crisis, la llamada policrisis, que define este cambio de época en lo que toca al menos a la cuestión ambiental. Al mismo tiempo, la matriz de convencionalidad global es la misma de hace 30 años, la organización institucional básica prevalece, el marco legislativo nacional en esencia sigue siendo el que nos dimos en los años 80 y 90, el marco legislativo igual, y la caja básica de herramientas de las políticas se han mantenido en lo fundamental aderezadas con nuevos instrumentos. Ceiba ha estado atenta a no perder el carácter comprensivo de las agendas y ha ido incorporando los temas de frontera. Al principio, por ejemplo, hace 25 años, los servicios ambientales. Después, el énfasis en la transparencia y el acceso a la información ambiental como una cuestión sustantiva, no secundaria. La centralidad de los derechos ambientales como referente de las políticas, sobre todo a partir del nuevo artículo primero constitucional desde 2011. El equilibrio entre mitigación y adaptación, la atención al acceso a la justicia ambiental, el énfasis en la vulnerabilidad, la gestión de riesgos y la resiliencia. Se me acabó el tiempo. Y el impulso a la economía circular más recientemente, siempre el empeño en impulsar las energías renovables, la responsabilidad de daño y otros grandes aspectos que se han venido incorporando a las agendas. Termino. Al mismo tiempo, Ceiba ha mantenido la atención en los temas más marginados, en los mares, las costas y la pesca, por ejemplo, en las relaciones entre alimentación y biodiversidad, en la política ambiental urbana, en la descentralización y el fortalecimiento local, entre otros temas clave que merecen más atención. Es un ir y venir entre agendas globales, programas y gestión nacional, marcos legislativos, movimientos sociales. En ese contexto nos hemos movido. Es un momento, aquí y ahora, en el que se están recuperando trayectorias en la política ambiental nacional bajo tensión por una relación global muy ingrata. En ese marco, los próximos años, nuestra tarea puede seguir siendo
el fortalecimiento de nuestras políticas nacionales. Muchas gracias. Enrique, muchísimas gracias por esta presentación de entrada que nos pones el marco de la discusión del día de hoy. Un recuerdo fantástico de los 25 años, esta generación, en donde yo creo que en esta sala hay algunos que estaban haciendo en ese año. Y eso me da muchísimo gusto, porque tenemos un buen grupo de jóvenes. Creo que Ceiba está cada vez más teniendo la posibilidad de este recambio también generacional. Los planteamientos que ha hecho Enrique se publicaron en estos 4 libritos. Si alguno, sobre todo los jóvenes, no lo tiene, yo supongo que el resto de la gente lo ha tenido. Si alguien lo perdió y lo quiere, todavía tenemos en la oficina de Ceiba, que es la que se comparte con Natura. Entonces, si quieren echarles un ojo, pues ahí están. Muchísimas gracias, Enrique. No todos a lo mejor saben, sobre todo los jóvenes, Enrique hoy es director del PUED, del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, que fue fundado por Rolando Cordera y quien lo dirigió durante muchos años. Él es economista, colaboramos desde el 89, en el 88, en el programa de aprovechamiento integral de recursos naturales. Ahí se volvió profundamente ambientalista, siguió con toda su carrera de las políticas públicas, fue subsecretario en la Semarnat, presidente del INE, luego en la PAOT, después estuvo como secretario de Desarrollo Económico en la Ciudad de México, siempre con la línea de políticas públicas. Fue asesor cuando Rolando Cordera fue diputado por el Partido Socialista Unificado de México, en ese momento en el que la izquierda mexicana por primera vez llega a la Cámara de Diputados. Y siempre ha tenido una trayectoria pues, de lucha y con las organizaciones sociales. Y lo mejor es que ha sido vicepresidente, presidente y junta directiva de Ceiba siempre. Entonces, gracias, Enrique, por este panorama de entrada.